Desde Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Muy buenas tardes, buenos días, el lugar o el momento en donde nos estén mirando en este momento. Les hago llegar un saludo muy grande de parte de Neshama Ministerios, la ciudad de Tulcán. Como ustedes saben, esta vez vamos a compartir nuestro momento de la palabra, nuestro servicio en línea, en un momento diferente, va a ser un tiempo diferente. La presencia de Dios va a ser la misma, la unción, la palabra va a ser la misma, el medio es el que cambia. Les mando un saludo, un abrazo muy fuerte a nombre de Neshama Ministerios, aún de aquellos que se encuentran en la ciudad de Quito. Un abrazo muy fuerte a los familiares que nos están escuchando en este momento y a todos ustedes, hermosa congregación de Neshama Ministerios. Es un gusto poder compartir con ustedes, les extrañamos. Son sentimientos encontrados porque no les puedo ver, no les puedo abrazar, no puedo orar por ustedes personalmente, pero sí lo puedo hacer a través de este medio. Sé que estamos todos juntos en este momento esperando escuchar la palabra de Dios. Y antes de iniciar me gustaría que cierren sus ojos ahí donde ustedes estén, junto a su familia, y vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y prepare su corazón. Prepare su corazón, el Espíritu Santo está empezando a moverse, yo siento una presencia especial del Espíritu Santo. Cierre sus ojos, vamos a orar. Espíritu Santo, yo te doy gracias por este tiempo, Señor, gracias por tu presencia, Señor. Se cumple una vez más tu palabra que dice que donde dos o más se reúnen en tu nombre, Señor, en medio de ellos, ahí estás tú, Señor. Sabemos que aquí estamos reunidos en tu nombre, estamos más de uno, Señor. No en un lugar físico, pero sí juntos en lo espiritual, desde nuestras casas. Señor, te pedimos que seas tú hablándonos, te pedimos que seas tú llenando nuestro corazón, trayendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, tu palabra dice que tu amor perfecto es lo único que puede echar fuera el temor. Señor, yo te pido que tu amor perfecto, Señor, empiece a fluir a través de las redes sociales, a través de este medio, Señor, este amor que nos abrace, Señor, y si había miedo en nuestro corazón, Señor, este amor lo eche fuera, Señor, y nos deje ver lo que tú ves, Dios, que nos deje ver en fe, que nos seas tú una vez más poniendo y haciendo crecer nuestra fe, para poder ver como tú ves, Señor. Te doy gracias. Yo oro por cada persona que está escuchando en este momento, Señor. Yo le bendigo. Sé y veo en mi espíritu, Señor, que tu amor está cubriendo cada vida, cada familia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos que seas tú hablándonos. Señor, yo me pongo en tus manos. Usa mi boca, usa mi vida, usa este tiempo, Señor, para hablar a tus hijos. Señor, y de paso sígueme hablando a mí también, Señor. Llénanos a todos en este tiempo. Sabemos que tú estás aquí, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Querida iglesia del Señor, bueno, este va a ser un tiempo informal. El mensaje de hoy se llama Plantados en la casa de Dios. Plantados en la casa de Dios. Y si usted tiene su Biblia a la mano, puede ir o mandar a alguien a traer su Biblia. Vamos a tomarnos unos segunditos para poder traer y usar nuestras Biblias. Vamos a ir al Salmo 92, aquellos que ya tenemos nuestra Biblia en nuestras manos. Vaya al Salmo 92, el mensaje de hoy es Plantados en la casa de Dios. Y el Salmo 92, en sus versículos 12 y 13, que son los que vamos a compartir. Yo he orado muchísimo esta semana por toda la congregación de Neshama Ministerios y oré por este tiempo también.
y el Señor puso en mi corazón y me dijo, di esta palabra. Salmo 92 del 12 al 13, y el mensaje es plantados en la casa de Dios. Estos versículos del Salmo 92 dicen lo siguiente: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Versículo 13, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Voy a leerles una vez más. Salmo 92, versículos 12 al 13. Dice la palabra: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Amén. Y tal vez nosotros digamos, wow, es impresionante lo que acabamos de leer, pero ¿qué quiere decirnos Dios? Recuerda que si tú vas a la palabra o cuando nosotros leemos la Biblia, Dios muchas veces compara a su pueblo, compara a sus hijos, muchas veces lo hace con animales y no lo hace con cualquier animal. Les doy un ejemplo. Recordemos que Dios muchas veces a la iglesia o a los cristianos o a los hijos de Dios nos compara como las águilas. También la palabra de Dios hace referencia a que Dios compara a su pueblo con árboles, plantas. Y recordemos el Salmo 1, por ejemplo, dice, serán como árboles de justicia plantados junto a las corrientes de aguas. Y es curioso que aquí en el Salmo 92 el Señor dice que los justos, compara a los justos como las palmeras, como los cedros del Líbano, nos compara como estos árboles, como plantas una vez más. Y el versículo 13 dice, serán los justos plantados en la casa de Jehová, y ahí en ese lugar es donde vamos a florecer. Y yo quiero compartirles un artículo de un experto en botánica, un botánico y un experto en jardinería también. Esta persona dice lo siguiente, hablando acerca de las plantas, que es lo que vamos a ir avanzando en lo que el Señor nos quiere hablar, y les voy a compartir este artículo de este experto botánico jardinero. Dice, cuando nosotros decidimos cambiar de lugar una planta o trasplantarla, dice, debemos tomar en cuenta que el golpe del trasplante en las plantas no solo se debe al daño que le podamos hacer a las raíces durante el trasplante, sino al cambio de condiciones al que se enfrenta la planta en su nuevo medio. Esto es en donde se planta. Este experto dice, piensa en lo que supone para ella. Pasa de un medio de humedad alta y temperatura controlada a un medio más seco y de cambios de temperatura considerables. Este shock del trasplante, como se le conoce, dice este experto, se debe a este cambio tan súbito para la planta. Si no se previene o se trata, puede provocar la muerte de esos plantones que tanto esfuerzo te han costado cuidar si tu afición es la jardinería o la botánica, dice este experto. Y creo que esto el Señor lo está preparando porque ya sabemos que es importante el congregarse, es importante, como dice la palabra en el Salmo 92, estar en la casa de Jehová, plantados, dice el Salmo 92. Ahora voy a retomar lo que dice este experto. Dice, hay síntomas del shock del trasplante, o hay síntomas del shock por trasplante. Uno de ellos, o de estos síntomas, pueden ser, por ejemplo, dice, vigor reducido. La planta parece como alicaída, dice este experto. Cuando se hace trasplante súbito de una planta, dice, el crecimiento se detiene. Las hojas lucen arrugadas, es otro síntoma. Existe marchitamiento. Y luego dice, hay hojas con aspecto quemado, enrolladas o amarillas. Obviamente el experto dice, esto no quiere decir que no se pueda trasplantar una planta, pero hay que tener mucho cuidado. Este experto dice, en lo posible no mover de lugar una planta, no trasplantarla, porque van a sufrir estos síntomas. Vigor reducido, su crecimiento puede detenerse, sus hojas se van a arrugar, se van a marchitar, van a tener un aspecto quemado, esas hojas van a estar amarillas, enrolladas, y pueden tener el riesgo de morir.
Ahora yo les decía, este experto dice, no es que no se pueda trasplantar una planta, es más, dice, si tú quieres hacerlo, yo te aconsejo tener mucho cuidado y aplicar varios protocolos. Yo creo que Dios ya nos está empezando a hablar, ¿verdad? Pero vamos a seguir un poco de eso, dice la palabra de este experto. Uno de esos protocolos es preparar bien el terreno, porque es imprescindible tenerlo todo preparado antes de comenzar un trasplante. Saber dónde va cada plantón. Esto va a ahorrar tiempo de exposición al aire a las raíces. Si vamos a plantar en el suelo, debe descompactarse bien, aportar compost y regar bien. Debe asegurarse de tener un buen sustrato preparado y bien humedecido. Dice también se deben tomar en cuenta el momento adecuado para poder hacer este cambio brusco a la planta, el momento óptimo. Dice también se debe tener mucho cuidado con las raíces. Dice, porque el daño en las raíces provoca que la planta tenga que destinar energía extra a su reparación. Luego dice, crea un ambiente adecuado si quieres hacer un trasplante, para poder minimizar este shock. Esto quiere decir mirar bien que el suelo esté bien húmedo, bien nutrido, las condiciones adecuadas, dedicar a buscar nutrientes y agua en ese medio. Protegerla del calor, protegerla de la luz porque está sensible debido al cambio brusco que tiene o está sufriendo la planta. Por último dice, se debe mantener muchísimo la humedad. Ahora, amada iglesia, este Salmo 92 es hermoso porque justo en estos tiempos que estamos pasando, yo me pregunto si hay que seguir toda esta cantidad de precauciones, de pasos para mover una planta de un lugar a otro dentro de la naturaleza. ¿Por qué algunos hijos de Dios van de iglesia en iglesia? ¿Por qué algunos cristianos todavía a veces no entendemos la importancia de sembrarnos y ser fieles en el lugar o la iglesia en donde Dios nos ha puesto? Mucho más les decía en este tiempo, sabemos que ahorita estamos confinados a nuestros hogares, no podemos salir. Pero recordemos que la iglesia no son cuatro paredes. La iglesia somos nosotros, los que creemos en Jesús. Y creo que no es más oportuno que el Señor haya puesto esta palabra y que a Neshama le esté hablando hoy. Y nos hace esa pregunta, tal vez tú que estás allá del otro lado, a mí me pasaba antes, no tenía en cuenta lo que dice el Salmo 92 en sus versículos 12 y 13, plantados en la casa de Jehová, la importancia de tener un lugar en donde yo voy a dar fruto. No quiero decir o criticar, pero en la religión tradicional donde yo fui criado, no aprendí esta verdad, este fundamento y por decirlo así, a veces me daba ganas de ir a cierta iglesia, a cierto templo, luego no me gustaba y podía ir a otro lugar, y el otro fin de semana podía ir a otro sitio. Pero al leer la palabra de Dios nos dice que esto no es saludable. Acabamos de leer los protocolos que se deben seguir, tan estrictos para poder trasplantar una planta de un lugar a otro. Lo aconsejable es que se quede en ese sitio, que se quede en ese sitio. Leamos nuevamente la importancia de esta verdad. Salmo 92, versículos 12 y 13. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. Si usted está con algún familiar junto a usted, dígale, plantados en la casa de Jehová, dice la palabra. Debemos estar plantados. En los atrios de nuestro Dios florecerán, porque allí vamos a florecer. Hoy lo que Dios le quiere hablar a Neshama Ministerios, y creo que a toda su iglesia alrededor del mundo, es la importancia de estar plantados, firmes y fieles al lugar espiritual en el que Dios nos plantó. Y quedarnos ahí. Y no solo eso, sino también dar fruto en ese lugar. Algo que va a traer tantas bendiciones, no solo a nuestras vidas, ni a las de nuestras familias, sino también a nuestro círculo social. El estar plantado en un lugar espiritual trae muchos beneficios. Trae muchos beneficios. Hay personas que ni siquiera están plantados en un sitio. Y recuerde que Dios nos compara a los hijos de Dios como un árbol, como una planta. Nos dice como el cedro del Líbano, como la palmera.
Y cuando pasamos momentos fuertes o momentos críticos, como en este momento alrededor del mundo, si usted no estuvo plantado en un lugar, no está plantado en la casa de Dios, es más fácil que en estos momentos críticos usted sea llevado por esos vientos fuertes y pueda ser destruido. Pero si usted está plantado, ya vamos a ir viendo más adelante, usted no, por más que vengan las tormentas, usted no va a poder ser destruido. Por eso es importante que usted tenga el entendimiento de que la casa de Dios es un lugar de vital importancia para nuestra vida espiritual, aún para nuestra vida natural. Entonces, Dios nos está hablando hoy, hey, si tú tal vez no estabas acostumbrado, no estuviste plantado en un lugar, es el momento de que tú empieces a abrir el suelo, orar, decirle, Señor, yo quiero que tú me lleves al lugar correcto, a la iglesia correcta. Señor, y yo quiero plantarme ahí, no quiero estar errante, no quiero no tener casa, no quiero ser huérfano de casa. Otros, yo quiero hablarles a otros de mis hermanos o de mis amigos que comparten la fe o no, que tal vez ustedes estaban yendo a una iglesia, a un lugar, pero no estaban plantados. Eran aquellos que estábamos asistiendo esporádicamente tal vez, o íbamos cada 2 meses o solo los domingos. Por eso yo a veces no comprendo cuando a veces padres, a mí me ha pasado en la iglesia, los padres con el equipo de jóvenes que tenemos, les llaman la atención, les regañan y dicen, pero parece que tú estás pasando solo en la iglesia. ¿Qué de bueno haces ahí? ¿Por qué ellos no entienden? Es como que les reclaman por algo que es más bien beneficioso. Les dicen, ¿por qué estás tan plantado ahí? Mas la palabra dice que debemos estar plantados. ¿O dónde más quieren que estén nuestros jóvenes plantados? ¿En una discoteca? ¿Estén plantados en otro sitio donde no va a dar fruto o va a dar un fruto equivocado? Yo a veces no entiendo por qué los padres, no todos obviamente, a veces les hacen problema a sus hijos para poder estar en un lugar sano como es la casa de Dios. Es más, no solo a los jóvenes, he visto que lastimosamente a veces los padres se oponen a sus hijos que ya no son tan jóvenes. Yo tengo personas que son padres y madres de familia y sus hijos o les dicen sus padres a ellos, yo no quiero que vayas a la iglesia, cuida a tus hijos, haz otra cosa. Yo no entiendo, pero la palabra nos dice que debemos estar plantados. Es más, les decía yo, amada iglesia, creo que en estos tiempos en donde estamos en cuarentena obligatoria alrededor del mundo a causa de esta pandemia mundial y donde no se puede circular, es más, yo extraño estar en el lugar en donde el Señor puso a Neshama Tulcán para reunirse, yo extraño no estar ahí. Yo extraño no estar ahí, pero no podemos salir en este momento a donde queremos. Muchos extrañarán y valorarán aún más la casa de Dios. Dios ponía eso para que les diga a ustedes en mi corazón. En este tiempo el Señor todo esto lo va a ayudar a bien. En muchas de esas cosas que Dios quiere enseñar a su iglesia y a la gente es aprender a valorar lo que teníamos. Yo en este momento quisiera estar en el lugar de reunión. Creo que muchos de ustedes también anhelan estar ahí. Yo creo que ahorita valoramos, ¿no? Nuestra casa, nuestra iglesia. Y creo que eso es parte del propósito de este tiempo, como les decía, de valorar la casa de Dios, el lugar de donde recibimos el alimento y el cuidado espiritual. Y yo quiero detenerme un poco aquí. ¿Por qué la importancia de estar plantados en la casa de Dios y no estar yendo de un lugar a otro? Porque hay personas que lo hacen porque no entienden esta verdad, no les enseñaron. Hay otras personas que en cambio saben de la importancia, pero dicen, no, este lugar, esta iglesia no me gusta cómo predica el pastor, no me gusta cómo enseñan, mejor me voy a otro sitio. Allá oran más, allá hacen otras actividades, en esta otra iglesia, no sé, sin número de cosas. Y dicen, no, luego llegan a ese sitio y dicen, no me gustó esto, y son personas que van de lugar en lugar. Sufriendo un shock de trasplante en lo espiritual. Y ya habíamos compartido qué es lo que sucede cuando nosotros trasplantamos una planta sin tener los protocolos adecuados. Es verdad que ahora, gracias a las redes sociales, como en este momento el internet, la tecnología, la predicación del evangelio no se va a detener. En este momento no sé cuántas personas nos estén escuchando. No puedo ver el teléfono ahorita, se está transmitiendo. Pero ahora, a causa
de las redes sociales, el internet y la tecnología, la palabra no se va a detener para ser predicada. Pero no es lo mismo. No va a ser lo mismo recibir la palabra a través de este medio, solos en casa, aunque estemos tal vez sí acompañados de nuestra familia, con nuestros familiares, con nuestros amigos, que recibirla en compañía y en unidad en un solo sitio, aún físico. La palabra lo llama así, en un mismo lugar, porque dice, es ahí donde todos juntos en armonía, dice, y recibiremos bendición cuando estamos juntos en armonía. Es verdad que ahorita estamos juntos en lo espiritual, pero es importante porque en unidad, en un solo sitio, un físico, cosas diferentes suceden. Por eso es importante entender que el lugar aún, el sitio en donde el Señor nos ha llevado y le llamamos casa, la casa de Dios, es importante. Ahora, para seguir, no sé si ustedes están meditando sobre este Salmo 92, al leer estos versículos 12 y 13, yo veo y puedo aprender muchas cosas. No sé qué usted puede ver en lo espiritual, no sé qué el Señor Él está hablando adicionalmente, pero yo puedo ver una cosa al leer el Salmo 92, versículos 12 y 13. Lo primero que yo veo es no solo la importancia de estar plantados en la casa de Dios, es decir, pertenecer a una casa espiritual llamada iglesia, no religión. No se equivoque, porque muchos dicen, ¿de qué está hablando este chico? ¿De qué está hablando este pastor? ¿De qué dice? ¿De qué religión? ¿Qué es cristiano, evangélico? ¿Qué es bautista? ¿Qué es? No entiendo de qué cosa es. No estoy hablando de una religión, yo le estoy hablando de pertenecer a un lugar espiritual que se llama iglesia. Y se plante ahí. No le estoy hablando a una casa de religión, a una casa espiritual de una tradición. No, yo le estoy invitando a que usted pertenezca a una casa espiritual llamada iglesia. Es importante. No solo por la compañía y la comunión que usted puede experimentar como creyente en ese lugar, ya que recordemos que, nuevamente le digo, la iglesia no es un lugar, no son las cuatro paredes, son cada uno de nosotros, los hijos de Dios, aquellos que creemos en Jesús, y que somos piedras vivas, y que formamos y somos la iglesia. Usted no ha leído la palabra en Romanos que dice que nosotros somos piedras vivas. En las cartas de Pedro dice, somos piedras vivas, piedras vivas. Entonces es importante que usted esté plantado en la casa de Dios. Y si tal vez alguien es cristiano y no ha estado o ha estado yendo de un lugar a otro, pare de hacer eso. Es hora de que usted ore y se siembre en un solo lugar. Y se siembre en un solo lugar. Y como habíamos leído lo que decía el experto botánico, y si usted quiere cambiarse de lugar, de iglesia, hay pasos. En lo espiritual también no es diferente. Vaya, salga bien. Si usted quiere trasladarse, usted tiene que buscar primero que sea la voluntad de Dios. Que sea Dios quien le está dirigiendo a dejar ese sitio y salir a otro, porque Él sabe y es ahí donde usted va a dar fruto. Pero si el Señor no le está guiando, no tome esa decisión arbitraria por su propia cuenta. No tome esa decisión arbitraria por su propia cuenta. Si usted desea, nuevamente le digo, cambiarse de iglesia, por decirlo así, que sea guiado por Dios, hable con su pastor. Hay personas que han salido de la iglesia y nunca le dijeron nada al pastor. Dejan de ir simplemente. Y lo peligroso, esas personas ni siquiera se van a otro sitio, dejan de ir simplemente porque ellos argumentan y dicen, es que un hermano de la iglesia me ofendió, es que no me gusta lo que veo, es que no llena mis expectativas y ciertas cosas, incluso el pastor no me agrada y lo que está predicando, etcétera, etcétera. Pero no se trata de nuestro gusto. La palabra dice, plantados en la casa de Dios. Si el Señor nos puso ahí es por algo, es por algo. Y usted debe aprender a honrar su iglesia, en el lugar en donde usted está plantado. No sé usted, pero yo también veo una segunda cosa. Una segunda cosa veo al leer el Salmo 92. Y es que habla de florecer como la palmera, ¿no? Habla de dos tipos de árboles. Primero dice florecer como la palmera. Habla de la palmera y el líbano. Entonces, esta segunda cosa que yo veo es que habla de florecer como las palmeras primero. Primero de este tipo de árbol. En otras palabras, mientras yo oraba, veía en mi espíritu, cuando nos congregamos, cuando estamos plantados en la casa de Dios, cuando nos reunimos, dos o más en su nombre, como en este momento, dos o más en su nombre para adorarlo, para escuchar su palabra, vamos a florecer.
y nos compara con este árbol hermoso, la palmera. Y sabe, yo le decía al inicio, Dios nos compara con la palmera. ¿Por qué no con el eucalipto? ¿Por qué no nos compara con otro tipo de árbol? Con el pino, por ejemplo. ¿Por qué necesariamente tiene que ser la palmera en este caso? Luego vamos a hablar del cedro, dice la palmera y el cedro. ¿Por qué no el pino? ¿Por qué no el eucalipto? ¿Por qué no otro árbol? Y les decía, florecer como la palmera, y es porque esta planta tiene algunas características. Déjeme compartir. Yo creo que al momento en que usted escuche las características de la palmera, creo que vamos a entender por qué nos compara Dios y nos dice que si estamos plantados en su casa, vamos a florecer como estas palmeras. Mire, la palmera primeramente crece hacia adentro. Su corazón es blando y blanco, es decir, su tallo en lo más adentro es blando y blanco. Nunca se pudre, es decir, algo tiene que los insectos, incluso el ambiente no puede dañarle. Es como una especie de vacuna que tiene, ¿no? Esta palmera. Y su corazón siempre va a estar blando y blanco, nunca se pudre. Y yo creo que en la casa de Dios es igual. Cuando usted está plantado en la casa de Dios, usted se va a desarrollar. Y ese desarrollo obviamente depende, claro, de su corazón, de lo que crece en su adentro, como la palmera. Porque la palmera crece hacia adentro, nadie ve. No es cuestión de ver por obras que le digan, mira, esta persona qué bueno, le da de comer a los pobres, pero por dentro, como Jesús decía de los fariseos, por dentro están pudriéndose. Sepulcros blanqueados, les decía. Al Señor lo que le interesa más bien no es lo de afuera, es lo de adentro, su corazón. Como la palmera, que ella crece hacia adentro y su corazón es blando y blanco. Como el beneficio que usted va a tener si está sembrado en la casa de Dios, en su iglesia, en el ministerio que Dios le ha puesto. Mire también, la casa de Dios, como las palmeras en lo natural, hará que su corazón esté blando, porque decíamos que eso es una de las características, que esté limpio. Eso hace referencia a blandos, limpios del pecado, de las cosas que lo pueden dañar, de las cosas que lo pueden podrir, si podríamos decir así. Mire, otra cosa de la palmera es que crece en el desierto, la palma, las palmeras crecen en el desierto. Es decir, crecen en el lugar de sequedad y desolación. En ese lugar en donde tal vez otras plantas no dan fruto, la palmera sí lo da. Florece y da fruto donde otros árboles mueren. La palmera, en cambio, da fruto y está llena de vida. Esa habilidad también la tiene el cristiano, pero esa habilidad de florecer aún en medio de la desolación, del desierto, de la sequedad, como en este momento, que estamos pasando cosas difíciles. Ahí vamos a ver quién es quién, le decía yo a alguien. Porque muchos dicen, yo creo en Diosito, sí, yo creo en Dios, yo tengo esta religión, y hablan y defienden sus religiones, cosas que no tienen nada que ver, porque la palabra no habla de religiones. Pero en los momentos difíciles, yo le decía a esta persona, se verá realmente cuál es la fe verdadera. Compartíamos algo de eso el anterior sábado, ¿no? ¿Qué es lo verdadero y qué es lo falso? Y ahorita que todo el mundo está entrando en un desierto, aunque usted no quería, el Señor es el Señor. Y a todos nos puso en un desierto, en un clima de sequedad, de desolación en lo espiritual. Y en este momento, solo aquellos que han estado plantados en la casa de Dios, como las palmeras, aún en medio de toda esa sequedad, de toda esa desolación, estamos dando fruto. Y no estoy hablando de lo material, quiero que entienda bien. ¿Y cuál es ese fruto, pastor? A pesar de escuchar toda esa desolación y sequedad que es este desierto, estamos con fe, estamos con una actitud de fe, con una actitud no de miedo, sino con una actitud de esperanza. Estamos con una actitud de gozo, que no depende de las circunstancias, porque estar alegre depende de una circunstancia, pero estar gozoso es porque esa persona y ese corazón está plantado fuertemente en la casa de Dios y sabe que todo va a estar bien, que todas las cosas ayudan a bien. No importa si el panorama es de sequedad y desolación, nosotros vamos a dar fruto ahí, estamos dando fruto ahí. No somos perfectos, pero sí estamos dando fruto. Y tal vez usted no se ha dado cuenta, usted está dando fruto. Si usted está plantado en su casa, porque yo sé que estoy hablando aquí no solo a aquellos que estamos plantados en Neshama Ministerios, cada uno puede estar plantado en otro sitio. Su iglesia no se llama Neshama, tal vez se llama Casa de Dios, se llama, no lo sé. Pero ahí donde usted está,
está dando fruto y usted no se ha dado cuenta. ¿Por qué? Porque tal vez a su alrededor hay gente que no es creyente y usted como creyente, como persona de fe, le está dando aliento, le está dando ánimo. ¿Y eso es por qué sucede? Porque usted está plantado en la casa de Dios. Ahora, aquellos que no lo están, disculpe que le diga, ahorita grita a alguien de miedo y esa persona que no está plantada más bien se abraza y le ayuda a gritar. Le ayuda a desesperarse a esa persona porque no está plantado. O puede ser que está de iglesia en iglesia y su raíz no es fuerte igual. Ahorita en este tiempo de sequedad no va a poder hacer lo que hace la palmera. Crecer. Esas personas, esos árboles que no son las palmeras en el desierto se mueren. Y tal vez están muriendo. Y usted no se daba cuenta y dice, ¿por qué ahorita tengo miedo? Pero yo era cristiano, pero yo leo la Biblia, pero yo iba a la iglesia. ¿Qué pasa? Que ahorita mi corazón por dentro se está secando. Es porque no estaba plantado, en realidad. Entonces el Señor le dice, plántate. Pero y ahora, pastor, en este momento no podemos ir a la iglesia. No se trata de ir al sitio en sí. Empiece a orar en este momento, a decirle, Señor, yo quiero que me des una oportunidad más. Entiendo la importancia de la casa de Dios. Yo quiero sembrarme en un lugar y dar fruto ahí. ¿Ok? Amén. Entonces la palmera crece, es uno de los pocos árboles que crece en terrenos muy adversos. Y les decía, como el cristiano, nosotros en este momento estamos creciendo, estamos dando fruto, estamos ejerciendo influencia. Amén. Mire, otra característica de la palmera es que se nutre de la arena, ¿no? Les decía yo. La arena, usted dice, pero en la arena, ¿qué encuentra si no hay ni agua ahí? Las raíces de la palmera encuentran nutrientes de la arena. ¿Por qué? Porque lo que más me llama la atención, escuche bien, mire esta característica de la palmera, dice, se nutre de la arena del desierto, porque sus raíces hallan siempre las aguas bien profundas. Dice que sus raíces miden hasta 300 metros de profundidad hacia abajo. Imagínese usted lo que es 300 metros, cada raíz 300 metros, y muchas de estas extensiones de raíces que midan 300 metros, es decir, obviamente si usted va a la arena y cava unos metros, unos 10 metros, todo va a ser seco, pero si sigue cavando, nos dice que aún en el desierto, pero bien profundo, va a encontrar agua, solamente en lo profundo. Y la palmera tiene esa capacidad, porque sus raíces crecen hasta los 300 metros. Por eso la Biblia aclara una vez más, les digo, amados, aclara una vez más la importancia de estar bien sembrados en nuestra iglesia, no importa cómo se llame. Tal vez diga, se llama Neshama, ministerio, se llama casa de Dios, se llama avivamiento, se llama ríos de agua viva, no lo sé, no importa. Lo importante es que usted haya estado sembrado, y si no lo está en este momento, busque que sus raíces se siembren en el lugar donde Dios le ha puesto, y busque estas aguas profundas para que en los tiempos difíciles, no de ahora. Yo quiero darle una noticia y que me escuche bien. Esto que estamos viviendo no es el fin. La palabra lo llama principio de dolores. Entraremos en otra etapa más fuerte más adelante. Por eso Dios, creo yo, nos está hablando esta palabra. Tienen que estar sembrados en mi casa, está diciendo el Señor. Siémbrate en el lugar donde tú estás. Porque van a seguir viniendo cosas difíciles, van a seguir viniendo otro desierto. Es así como las estaciones. No les digo que siempre vamos a vivir un desierto, pero pasaremos tiempos de verano, de otoño espiritual. En este momento tal vez sea un invierno espiritual donde nada florece, es un desierto. Pero pasará. No sabemos cuánto dure, pero si volvemos a entrar en un tiempo de desierto, tenemos que estar plantados. Eso es lo importante. Plántese, busque sembrarse. Busque sembrarse para que cuando vengan experiencias duras, nosotros como la palmera, ¿sabe lo que significa? Yo veo en mi espíritu que las raíces buscan en medio de la arena hasta llegar a lo profundo y tocar aguas. Eso significa estar sustentado solamente de la palabra de Dios. ¿Por qué la diferencia entre personas que ahorita vamos a ver, entre miembros de nuestra familia incluso? ¿Por qué algunos están llenos de miedo, corren atemorizados, corren, y no digo que está mal, tapados su boca con mascarillas? Y otras personas no, estamos sí llevando lo que nos están pidiendo las autoridades de salud, pero no lo hacemos con miedo, lo hacemos por cuidado, por precaución, por obediencia incluso, pero no por miedo. Hay personas que esto lo hacen motivados por el miedo. Entonces seamos como las palmeras, pero esto ocurre, busque estar sembrado en su iglesia y susténtese de la palabra, porque la palabra aún en medio del desierto le va a dar agua a usted, agua de vida a su espíritu. Mire,
Otra cosa es que la palmera sembrada en el lugar correcto se caracteriza por su hermosura. En otras palabras, cuando el cristiano está plantado en la casa de Dios, va a impactar a todos los que le miren. Esto está hablando de su testimonio a otros. Como ahora, yo sé que todos, y yo he orado, que todos aquellos miembros de Neshama Ministerios, y oro, que usted que me está escuchando, aunque no sea de nuestro ministerio, la gente empiece a ver su hermosura como la palmera. Que irradie usted su hermosura, la hermosura de Jesús, con su testimonio, mientras otros lloran, mientras otros se desesperan. Usted dice, tranquilo, todo va a estar bien, tranquilo, de esto vamos a salir, tranquilo, ten fe, ten esperanza. Pronto esto acabará. Acércate a Dios, busca la palabra. Mira, ¿sabes por qué yo estoy así? ¿Por qué me ves con esta paz? ¿Por qué ves esa hermosura? Decíamos, la palmera irradia esta hermosura. Porque el Señor es la palabra, es porque estoy plantado en su casa. Y tú también, si quieres, puedes hacer lo mismo. Miren, la palmera es notable por su tallo recto también. Dice que, aunque le amarren un peso, crecerá siempre recto el tallo de la palmera. Por eso, dígale si tiene una persona a su lado, debemos estar plantados en nuestra iglesia. Es decir, jamás algo puede torcerle el crecimiento a una palmera, pero si está plantada en el lugar correcto. Mire, en lo natural una palmera puede llevar hasta más de 200 frutos. ¿Qué le parece? Una palmera puede llevar más de 200 frutos. Y eso es el Hijo de Dios. Así va a ser cuando está plantado en su casa, sembrado en el lugar correcto. Amén. Y algo que quiero terminar para pasar a hablar del cedro y de esto de la importancia de estar sembrados, plantados en la casa de Dios, es que nos dice que las palmeras, cuando se juntan más de 30 palmeras unas cerca de otras, va a hacer crecer hierbas en el piso a su alrededor y se formará un oasis, hará que brote agua. Eso me impresiona a mí. Les repito, dice que cuando las palmeras se empiezan a juntar y se empiezan a multiplicar y cuando se hallan en un número de 30 palmeras cercas unas de otras, van a crecer hierbas alrededor, aun si esté en el desierto, no importa. Va a crecer hierbas a su alrededor y va a formar un oasis. Incluso se va a hacer un agujero y se va a llenar de agua. ¿Y por qué esto? ¿Por qué nos dices esta característica, pastor? Porque si usted está sembrado en la casa de Dios, ahí usted va a juntarse con otro cristiano. Va a estar otra palmera ahí. Y más vamos a hacer más de 30 palmeras ahí. Y vamos a poder empezar a multiplicarnos. Vamos a empezar a hacer la gran comisión que es llevar la palabra de Dios a otros. Y vamos a formar un oasis para que los que estaban sedientos vengan a beber. Entonces, yo le llamo a esto, el cristianismo no es como el llanero solitario. El cristianismo se trata de estar juntos. Por eso la iglesia, te muchas, ¿por qué vas a la iglesia y solo a la iglesia? ¿Y por qué es importante ir a la iglesia? ¿Por qué el Salmo 92 dice, plantados en la casa de Dios por esto? ¿Y por qué nos compara con las palmeras por esto? Porque donde se hallan más de 30 palmeras, hace crecer hierbas en el piso a su alrededor y forma un oasis. Entonces, sigamos formando un oasis. Contribuya usted en este momento. Vaya a la iglesia. Sea esa palmera que se junte con otra palmera y se junte con otras palmeras para poder traer a otros a este oasis que es el Espíritu Santo, las aguas del Espíritu. Amén. Y por último decíamos, usted al leer el Salmo 92 en los versículos 12 y 13, dice, los cedros del Líbano. Hablamos del cedro del Líbano. Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro del Líbano. Ahora el cedro tiene otras características diferentes a las de la palmera. Una de ellas es que el cedro del Líbano tarda 7 años en crecer. Aunque no tenga crecimiento aparente en la superficie. En otras palabras, si nosotros estuviéramos en el Medio Oriente, en Europa, en este sitio, y vemos un cedro, nosotros lo que vamos a ver es una plantita chiquitita, bien chiquita. Y usted dice, pero ya van 3 años y usted va al mismo lugar y dice, pero sigue del mismo tamaño. Va al 4.º año y dice, pero ¿esta cosa qué es? Porque tarda 7 años en crecer. Y aunque parece que no está creciendo, durante esos 7 años la raíz se está profundizando. En estos 7 años, parecido a la palmera, lo que hace el cedro es crecer solamente hacia abajo.
se abre espacio entre las rocas más grandes, entre las rocas duras. Las envuelve incluso esas rocas, no importa. Y sigue ese paso siempre hasta buscar el agua. Y en otras palabras, si usted está plantado en la casa de Dios, en el ministerio donde Dios le ha puesto, su alimento no lo tomará de la superficie, sino siempre de debajo de la tierra, es decir, en secreto. Por eso muchos dicen, pero este no cambia, yo lo veo igual. Tranquilo, si tú eres de esas personas que está volviendo a caer en lo mismo, él dice, pero el mismo error. Yo no sé, yo quiero irme de la iglesia, por eso me he ido también, por eso yo busco irme a otro sitio. No, quédese en la iglesia, porque muchos es que en este lugar, en lugar de darme un abrazo, yo esperaba un abrazo, pastor, y en lugar de eso me están corrigiendo, me dicen, mira, esto, y nosotros les llamamos exhortación, la vara. Y hay muchas personas que no aceptan la corrección y se van. No. Y dicen, pero es que yo no estoy cambiando, tranquilo, si está cometiendo el mismo error es porque usted está creciendo hacia abajo y eso nadie lo ve. Hay cambios que nadie va a ver. Pero pasado un tiempo, en este caso como el cedro, 7 años, usted va a estar maduro, sus raíces van a estar más fuertes. Usted ahí en ese proceso, el cedro del Líbano se hace fuerte porque al crecer hacia abajo, en esos periodos de años va a alcanzar madurez. Y cuando pasa ese tiempo, puede llegar a medir hasta 50 metros el cedro del Líbano. ¿Qué le parece? Es decir, no importa, tenga paciencia, deje que el Señor siga tratando con su crecimiento interior, crezca hacia abajo, aunque le diga a la gente, su misma familia tal vez, que tú no estás cambiando. ¿Dónde veo el cambio? Porque no es por fuera, pero hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro está creciendo usted, amado, hacia adentro. ¿Qué más? Otra característica del cedro es que si este está bien plantado, dígale a la persona que está a su lado, debemos estar bien plantados por eso. Cuando el cedro está bien plantado, tendrá una larga vida. Por eso, espiritualmente, eso se lo puede relacionar con la eternidad. Si usted está plantado en la casa de Dios, ahí en ese lugar nos estarán preparando para llegar a la vida eterna. Recuerde que nosotros en algún momento vamos a morir. No importa si es a través de la pandemia, si es a través de que usted está bajando las gradas y se cae, pero nuestros días están contados. Dios los tiene presentes ya. Entonces, lo importante es a dónde va a ir cuando nosotros dejemos esta tierra. Cuando usted muera, cuando usted y yo muramos, ¿a dónde vamos a ir? ¿Al cielo o al infierno? La palabra es clara, habla de 2 sitios, no hay un lugar intermedio. Yo hablaba la anterior semana, me encontré en el supermercado un amigo y me decía, bueno, no sé, Dani, él me preguntaba, mire usted, eso es chistoso. Esta persona dice, no, yo de lo de Dios, las cosas de Dios no le hago mucho, yo poco. No sé si usted ha visto ese tipo de personas, tenga familia con esa actitud. Dice, no, yo las cosas de Dios suave, no le hago mucho, no soy tan fanático. Y este amigo era uno de esos. Pero cuando en la anterior semana en el supermercado nos encontramos, él se acercó corriendo y me dice, Dani, mira, y lo que está pasando, esos son los tiempos finales, ¿verdad? Yo creo que sí, ¿y ahora qué hacemos? Yo le decía, ahorita en lo natural hacer caso a lo que dicen las autoridades de salud, digo, pero yo creo que la pregunta no es esa, le decía, la pregunta es ¿a dónde vas a ir tú si mueres? ¿A dónde voy a ir yo si morimos en este periodo de tiempo? Yo le decía, recuerda que hay 2 lugares, el cielo o el infierno. Y le decía, ¿y tú a dónde crees que te vas? Y él me decía, preocupado, sí, yo sé que esto es verdad, yo pensaba que no era chiste lo que yo una vez leí en la Biblia, pero él me decía, yo quisiera quedarme en un lugar intermedio nomás, dice. Yo le decía, pero recuerda que eso no existe. Muchos de ustedes, tal vez de los que escuchan, han oído hablar del purgatorio, tal vez. Eso no existe, es una mentira. Disculpe que le diga, muchos van a decir, no, es verdad. Hay 2 caminos, arriba o hacia abajo. Eso es lo importante. Por eso yo creo que, nuevamente, si usted está plantado, le decía, el cedro vive aproximadamente 2000 años. Es decir, que si nosotros vamos a Jerusalén, por ejemplo, hay cedros que existían en el momento que Cristo caminó aquí en la tierra. Todavía están ahí, existen en Jerusalén, en el Medio Oriente, esos cedros, porque viven aproximadamente 2000 años. Entonces, nosotros como el cedro viviremos así en lo espiritual, pero solamente si usted está asistiendo a su iglesia, es fiel, en este momento tal vez no físicamente, pero usted está conectado ahí, siga así, yo le animo, siga así siendo fiel a su iglesia, aunque diga, pero no, la transmisión no la escucho bien, es que esto y aquello, cambie eso y ore. Yo he estado orando para que toda la iglesia a nivel del mundo se siembre en su lugar, porque a veces la iglesia está llena solo de asistentes. No, que seamos como este cedro, como esta palmera,
bien sembrados, que daremos fruto, dice ahí, plantados en la casa de Dios. Mire, y por último, los cedros plantados en lugares correctos llegan a ser muy fuertes. Dígale a la persona que está a su lado, llegan a ser muy fuertes. Soportan cualquier cosa, incluso los embates del clima. Incluso los cedros aún son más fuertes que las palmeras. Llegan a soportar embates del clima, huracanes, tormentas, ¿no? Y eso, repito, cuando usted y yo estamos sembrados fuertemente en nuestra iglesia, seremos fortalecidos y nada podrá lastimarnos o hacernos daño o llenarnos de miedo, de cosas que no vienen de Dios. Entonces, nuevamente, yo le animo. Yo creo que el Señor me habló claro a mí. No sé si le está hablando a usted. Hoy, más que nunca, el Salmo 92, versículos 12 y 13, debemos hacerlo realidad en nuestra vida. Yo quiero que para finalizar, quiero leerles el Salmo 92 en un par de versiones más. Si tal vez de los que nos están escuchando tienen el teléfono celular, o puede ser que algunos tengan estas versiones, vamos a leer el Salmo 92 para finalizar, los versículos 12 y 13, en la versión Palabra de Dios para Todos, la versión PDT, y la versión Traducción Lenguaje Actual, la TLA. Entonces, tómese en estos segundos para usted buscarla en el teléfono si la tiene. Aquellos que no se preocupe, yo voy a leerle este Salmo 92, lo que leíamos al inicio del mensaje. Voy a leerle el Salmo 92, versículos 12 y 13 en dos versiones. En este momento le voy a leer en la Palabra de Dios para Todos, en la PDT. Dice lo siguiente, ponga mucha atención. Esta versión dice así: el justo florecerá como la palmera, crecerá como árbol fino. Son como árboles plantados en el templo del Señor, que dan hermosos frutos en el patio de nuestro Dios. Repita conmigo, hermosos frutos. Muchas personas hoy se dan cuenta que estaban trabajando, desgastando su vida para obtener un, entre comillas, fruto, pero los hermosos frutos no es lo mismo un fruto que un hermoso fruto. Y aquí dice la Biblia, los hermosos frutos solamente se dan cuando nosotros estamos plantados en el templo del Señor, como dice esta versión. Y en la traducción lenguaje actual dice lo siguiente, estos versículos, dice: Dios nuestro, en tu presencia la gente buena crece y prospera como palmeras bien plantadas, como los cedros del Líbano. Vivirán muchos años, se mantendrán sanos y fuertes, dice esta versión. La traducción lenguaje actual. Y si quiere le repito, escuche bien, tal vez usted no la tiene. Dice en la traducción lenguaje actual: Dios nuestro, en tu presencia la gente buena crece y prospera, en tu presencia. Como las palmeras bien plantadas, como los cedros del Líbano, vivirán muchos años, se mantendrán sanos y fuertes. Eso es lo que voy a decir ahora es un criterio mío, ¿no? Según lo que dice este salmo y lo que he leído en otras porciones de la Escritura, es que la sanidad y la protección vienen de aquellos que estamos siguiéndole a Dios, a los que creemos en Jesús. Por eso en la mañana yo hablaba con mi mamá y le decía: tranquila mamá, que los que estamos plantados en la casa de Dios, como dice aquí, nos mantendremos sanos y fuertes, aún en medio de esta pandemia. Estaremos sanos y fuertes. Ahora usted dice: no, yo no había puesto atención a esto. No, en este momento vamos a orar y nunca es tarde. Usted puede sembrarse en este momento en una iglesia. Puede ser que en este momento por eso está escuchando. Y puede ser que aunque usted no quiera, y quiero decirle algo, muchas veces el Señor pone esa decisión en nosotros y nosotros decimos: yo quiero ir a este lugar. Otras veces no, el Señor nos pone en ese lugar, aunque nosotros muchas veces no queremos. Entonces, si usted quiere mantenerse sano y fuerte, es tiempo de que usted se siembre en la casa de Dios. Plántese, siémbrese en la casa de Dios, plántate, siémbrate en la casa de Dios. Hoy más que nunca, amén. Si hay personas que nos están escuchando y dicen: yo no he estado plantado o he sido como lo que tú dices de estar de un lugar a otro, es más, ni siquiera yo me planté y ya no fui más, o ni siquiera estuve plantado en nada. Quiero hacer primeramente una oración por esas personas. Si hay alguien del ministerio al lado, alguien que conozca de la palabra, acérquese, hágale que cierre los ojos. Voy a orar primero por este grupo de personas.
Si usted no ha experimentado lo que es ir a la casa de Dios, si usted no ha experimentado lo que estamos hablando hoy de estar sembrados en la casa de Dios, ser fieles a un solo lugar, si usted no ha experimentado esto de que no era sano estar yendo a un lugar, luego a otro, no. Cierre sus ojos, déjeme orar por usted primeramente, por aquellas personas. Si tú eres una de esas personas, o incluso aquellos que tal vez han estado yendo de un lugar a otro, de una iglesia a otra, han estado saltando, o tal vez personas que han dejado de ir, cierren sus ojos primero, voy a orar por ustedes. Cierren sus ojos. Si hay alguien al lado del ministerio, ayúdele, cierre sus ojos. Señor, yo te pido, Señor, por aquellas personas que están en este momento escuchando la palabra y que tal vez no se han sembrado en su iglesia. No solamente aquí en Neshama Ministerio, Señor. En el lugar en donde donde tú, Señor, les llevaste, Señor, yo te pido en este momento, toca su corazón. Señor, que esta palabra, Señor, haya entrado a lo profundo de su espíritu, Señor. En este momento yo oro que, sin importar lo que haya pasado en sus vidas, en este momento regresan a casa. En este momento, Señor, toman la decisión para que puedan, Señor, ser fieles y decidan. Pon el querer como el hacer para que ellos puedan decidir, sembrarse, Señor, en tu iglesia. Y cuando termine este tiempo aún que estamos viviendo, Señor, de cuarentena, en este tiempo de estar en casa, Señor, apenas termine, Señor, corramos una vez más a tu casa, Señor. Padre, yo oro, Señor, que tú pongas eso en el corazón de aquellos que en este momento están orando, aquellos que no han entendido el por qué tal vez había un vacío en su corazón, que en este momento tengan la conciencia de que era necesario estar plantados en el lugar espiritual, en su casa, en su ministerio. Señor, bendíceles y hacemos esa promesa, Señor, delante de ti, que apenas termine, Señor, este periodo de cuarentena, correremos alegres a tu casa y estaremos ahí y nada nos moverá, Señor. Permaneceremos fieles y daremos fruto, Señor, ahí en el nombre de Jesús. Amén. Antes de terminar, también quisiera orar por aquellas personas que tal vez quieren conocer más de Dios. Tal vez eres la primera vez que tú escuchas el mensaje de la palabra de una manera diferente. Estabas acostumbrado tal vez de la forma tradicional. Y nuevamente tomo, ¿qué pasaría si tus ojos cierran hoy? ¿Qué pasaría, como dice a veces mi hermano, el pastor de Bray? Cae este techo en este momento sobre nuestras cabezas o nuestros días llegan a nuestro fin esta misma noche. ¿A dónde vas tú? ¿Te vas con Jesús? ¿Tienes esa seguridad de a dónde vas? No estoy hablando de que para ir allá debe ser perfecto, ¿no? Que a veces nos mal enseñaron. Pero si tú dices, yo no sé, pastor, ¿a dónde voy? No entiendo, pero yo al escuchar esta palabra hay algo que me mueve. Entonces yo quisiera orar por ti porque la palabra dice en Romanos capítulo 10 que si tan solo tú crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Así de sencillo. La salvación viene por fe, no por obras. Si tú quieres tener la seguridad y la certeza de que si tus días finalizan hoy, te irás con Jesús, cierra tus ojos. Y las personas que están alrededor de esta gente, vamos a cerrar también nuestros ojos, vamos a acompañarles en esta oración. Esta oración hágala como que usted la hiciera. Hágala en voz alta, no se quede callado, hágala en voz alta. Las personas que están a su lado le van a acompañar a orar. Simplemente yo le voy a guiar, repita conmigo. ¿Está listo? Repita conmigo. Las personas que están ahí y quieren recibirle al Señor en su corazón, tal vez ustedes han escuchado esto a sus familiares, de decirle, tienes que recibir a Jesús en tu corazón. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Si usted desea hacer esto, cierre sus ojos. No es nada religioso, esto no tiene que ver con la religión, no es nada místico, solo cierre sus ojos. Repita conmigo, Señor Jesús, en este momento yo siento algo especial. Sé que eres tú, Espíritu Santo. Yo en este momento confieso con mi boca que Jesús es el Señor, que resucitó de los muertos para darme vida eterna. Señor, aquí en tu presencia, yo te pido perdón de todos mis pecados. Señor, aquí delante de ti me arrepiento, Señor, de todos mis errores. Señor, perdóname. Señor, perdóname. Y en este momento entiendo lo que tú hiciste en la cruz del Calvario.
recibo ese perdón. Recibo ese perdón. Sé que tú me amas y me perdonas, porque hoy quiero arrepentirme de corazón, me arrepiento de corazón. Señor, y te pido, entra en mi vida, entra en mi corazón. Te entrego mi pasado y mi futuro. Te declaro mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi futuro y mi familia. Desde ahora en adelante, Señor, sé que tú vives en mí y que si mis días terminan el día de hoy, sé que me voy contigo al cielo. Sé que pasaré la eternidad contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, quiero decirles que nosotros, mientras termina este tiempo de cuarentena, de estas medidas que a nivel mundial están tomándose a través de las autoridades de salud, nosotros seguiremos compartiendo la palabra de esta forma. La iglesia no se va a parar. El evangelio nunca parará. Yo les hago la invitación para que el día de mañana, a las 10 de la mañana, escuchen la transmisión del servicio en Quito. La palabra la va a compartir el pastor de Bray. De la misma forma, una media hora antes, vamos a enviar los links para que usted pueda preparar su corazón con la adoración, con la alabanza. En los días miércoles hemos agregado también un día más a las 7 de la noche, un devocional para que usted pueda escuchar la palabra. Y vamos a estar orando por ustedes. Si usted quiere oración, me gustaría que manden a través de los comentarios que nos estuvo escuchando, porque nosotros tenemos la costumbre de orar por todos aquellos que asisten a la iglesia. Ahorita la forma de medirlo es que usted nos ponga un comentario para saber quién es y poder agregar a nuestra lista de oración sus datos. No se preocupe que nosotros como iglesia vamos a seguir orando por su vida en medio de este tiempo. No se preocupe. Yo al menos en lo personal he estado orando por aquellas personas que tienen negocios, por aquellas personas que tienen trabajos autónomos, por ejemplo aquellos que trabajan en albañilería, en la plomería, y que esto que ha causado que las actividades se paren a nivel del mundo está ocasionando una desesperación, una angustia en lo económico. No se preocupe, aunque yo no le pueda estrechar en este momento su mano, estamos orando por usted, estamos orando por usted. Es como un abrazo invisible la oración. Estamos orando para que de todo esto salga algo bueno. Estamos con usted donde quiera que esté. Al menos la gente que pertenece a Neshama Ministerio, sea de Quito, Tulcán, sabe que nosotros siempre estamos orando. Así que si usted tiene un negocio, usted tiene una actividad que en este momento le está golpeando su economía, tranquilo. Usted tiene que simplemente preocúpese de estar plantado en la casa de su Dios. Sea fiel en las transmisiones que nosotros vamos a seguir teniendo, sea fiel en escuchar, porque esto que estamos haciendo ahora es estar plantados en la casa de Dios. No estamos reunidos en el lugar físico, pero estamos reunidos aquí. Aquellos que tal vez les dijeron que les iban a suspender o les iban a bajar el sueldo, tranquilos, estamos orando por ustedes. Y si ustedes necesitan alguna ayuda adicional a través de las redes sociales, aquí en la página de Facebook, envíenos su petición. Envíenos su petición de oración. Que el Señor les bendiga, les esperamos de aquí el día de mañana a las 10. Vean nuestras redes, más bien, no es a las 9:30, me equivoco, bueno, ahí me corrigen por favor. Mañana a las 9:30, la hora que es el servicio, a las 9 de la mañana, y los domingos a las 7 de aquí en adelante. Entonces, estamos orando por ustedes, les esperamos el día de mañana, les esperamos de aquí en adelante los días miércoles. Vamos adelante, nosotros seguimos levantando sus vidas, y que el Señor les bendiga. Me despido en el nombre de Jesús. Amén.